conferencia, yo en calidad de constituyente, pues más a informarles que a rendir cuentas que otra cosa, y bueno, y emplazarlos también a que, bueno, al final les diré por qué. Bueno, esto del constituyente, pues más o menos ya hemos hablado en algún momento sobre esto, pero en resumen diré que la Asamblea Constituyente tiene dos lecturas, digamos, la lectura del poder y la lectura de la sociedad, para verlo desde dos perspectivas. La primera, desde el poder, pues el constituyente es el resultado de un acuerdo político entre los partidos del Pacto contra México y que tienen el propósito, digamos, el objetivo político de este acuerdo es crear un marco legal al cual pues es un emplazamiento de la sociedad mexicana de la capital para tener esta constitución, pero ellos lo que pretenden es recuperar la ciudad. La ciudad es el principal bastión de oposición del país y el PRI, el PAN y los partidos de la derecha, incluyendo el PRD, están pretendiendo recuperar la ciudad. Escribía Cecilia Soto, ahora está creo que no sé ni por qué partido, me atrevo a decir, y que creo que por el PRD, y que ella escribía que lo interesante de la constituyente es que lo bueno es que nadie sabe quién va a gobernar en el 2018 la ciudad. Entonces ese es el escenario que están planteando, es recuperar la ciudad para las fuerzas que a partir del 19 de septiembre de 1985 se derrumbaron como Castillo de Naipes, igual que todas sus construcciones corruptas, de Castillo Arenas, de Carrillo Arenas, que nunca pisó la cárcel. El gobierno protegió de los más de 200 edificios públicos, bueno, rentados a sus empresas que se derrumbaron, fueron un negocio privado del secretario entonces, del gabinete, y que pues nunca se le sancionó. Todos los edificios que rentaba, los más de 200 edificios que rentaba el gobierno federal, todos se cayeron. Y en eso hubo víctimas y nunca hubo consecuencias legales. Digo eso, pero bueno, aquí lo importante es recordar que en 1985 esta ciudad cambió no solo su fisonomía, no solo se cayeron los edificios y se derrumbaron las obras corruptas, también se sacudieron las conciencias y también se vivió un momento histórico en esta ciudad. El momento en el que los ciudadanos tomamos la ciudad en nuestras manos y pasamos de la solidaridad a la toma de poderes. Es decir, fuimos más allá de ser solidarios. La emergencia, el rescate de cuerpos, el ir a ayudar al prójimo, a nuestros vecinos o a nuestros familiares, rompió cualquier respeto por un marco legal y una actuación de la autoridad que estaba fuera, bueno, pues estaba muy por debajo de lo que demandaba la situación. El gobierno, el ejército, la policía se dedicó a custodiar las propiedades, los edificios y la gente a salvar vidas. Y ese hecho es un hecho político, no solo de solidaridad, y eso fue lo que contribuyó al derrumbe del PRI en la Ciudad de México. Pues no podemos olvidar cuál fue el momento de ruptura histórico con el partido en el poder, que fue el momento del temblor, y que la sociedad aprendió a hacerse cargo de sí misma y de la ciudad para resolver los problemas. De ahí derivaron una serie de, digamos, podríamos decir, de avances, de triunfos muy parciales, pero triunfos al final de cuentas, como el hecho de que la reconstrucción se ha hecho por los propios vecinos, porque el plan del gobierno de la ciudad, bueno, de la regencia de la ciudad y del gobierno federal, era expulsar a todos. Los vecinos aquí de la Roma lo saben perfectamente cuál era la idea de gentrificar desde entonces hasta ahora lo están logrando, la Alameda Central, todo eso eran planes que nacieron entonces para sacar a la gente y entregarlo a los grandes inversionistas en grandes áreas de la ciudad. Pues la gente resistió, pero no solo resistió, la gente transformó la ciudad, que ese es el dato más importante. Aquí no solo se mantuvo la oposición y se resistió a los planes del gobierno, aquí se tomó cartas de ir construyendo una ciudad con un rostro distinto. Y por eso la izquierda ha gobernado en las últimas décadas aquí, porque ha sido mayoría. A partir de 88 la izquierda ha sido mayoría en esta ciudad,
porque la gente se liberó del yugo del PRI y eso posibilitó que se acercara a la fuerza que representaba más sus propios intereses. No vamos a hablar de ningún balance electoral y político, sino al hecho mismo de que esta ciudad está hacia la izquierda. Y eso en muchos momentos, después del 88 lo ha demostrado. En 1994, gracias a la movilización nacional e internacional, pero sobre todo de la Ciudad de México, la guerra en Chiapas se detuvo. Y esta ciudad obligó a la negociación al gobierno federal. ¿Por qué? Porque se volcó a las calles a decir no a la guerra entre hermanos, no al aplastamiento de la rebelión indígena, sí al diálogo y sí a la construcción de un acuerdo con sus demandas. Eso fue resultado de la gente aquí. Se nos olvida y hay que recuperar la memoria. No hay cambio social ni político si no tenemos memoria. Y el primer hecho de transformación de esta ciudad es recuperar nuestra memoria. Esta ciudad ha sido una ciudad, un bastión de lucha en los diferentes episodios de la historia, de la independencia, incluso en la época de la intervención norteamericana. Aquí los soldados del país vecino que nos invadieron no podían estar en las calles. ¿Por qué? Porque la rebelión no era militar solamente, era una rebelión social que les hacía imposible estar aquí. Yankees go home, les decían y les gritaban. Y entonces no podían, las amas de casa, las familias, de los edificios, de todas las arrojaban piedras. Los ladrones, los veladitos que fueron después, atacaban a las tropas, en lugar de asaltar a los transeúntes, se dedicaban a hacer la labor de defensores de la nación. Entonces toda la población se volcó, digamos, en contra de esta. Entonces han sido muchos momentos en los que la ciudad ha jugado un papel importante y que tenemos que recuperar. Cualquier proceso de democratización y de cambio que pasa por recuperar no solo la memoria, sino también los logros y también, bueno, las derrotas, porque en esta ciudad también ha habido derrotas. Entonces, también tenemos que pensar que a veces las derrotas, si se asumen como parte de un proceso, se convierten en triunfos. Y lo digo porque aquí una masacre como la del 2 de octubre, que fue una derrota, digamos, política en su momento al movimiento estudiantil, para detener el movimiento estudiantil del 68, se convirtió en una victoria histórica, porque hoy es un crimen de Estado para todos los mexicanos y para la historia. Ahí ocurrió un crimen de Estado. Entonces, eso es un triunfo de la memoria, es un triunfo de la sociedad. Entonces, en esta ciudad ha sido escenario de batallas militares, de batallas sociales, de batallas culturales. Por eso es el bastión de las libertades. En esta ciudad es la ciudad más solidaria con los movimientos sociales, por la defensa de los territorios, contra los transgénicos, por la defensa de los derechos de los diferentes sectores, contra las reformas estructurales que ha aprobado Peña Nieto. Aquí ocurrieron las movilizaciones contra la reforma energética. Aquí ocurrieron las movilizaciones, de las movilizaciones más importantes en apoyo a los maestros, ahora que están en sus diferentes momentos de lucha, pero sobre todo en el último periodo. Esta ciudad se volcó a las calles a manifestar su rechazo a la violencia, su rechazo a la represión y el apoyo a las demandas de los maestros. Entonces, creo que es importante no perder esa identidad como bastión. Entonces, digo esto porque todo eso está en juego en la constituyente. Pareciera que no, pero sí, porque para empezar, la reforma que hace posible que se convoque esta asamblea constituyente, que no congreso constituyente, es decir, vamos a una asamblea constituyente no soberana, sino tutelada, intervenida por poderes federales, estatales y por los partidos a través de las cámaras. Entonces no es una asamblea soberana. Y además, paradójicamente, los partidos minoritarios de la ciudad tienen mayor representación por esta distorsión en la asamblea constituyente. O sea, los que tienen menos popularidad, menos apoyo, son los que van a tener más fuerza para decidir el futuro de los derechos de los capitalinos. Eso es algo que debemos advertir, es un riesgo, porque justo son las fuerzas retardatarias las que hoy tienen la sartén por el mango en ese Congreso. Pues no nos podemos engañar. Nosotros, los constituyentes que venimos de Morena, pues sí tenemos un proyecto que recoge los sentimientos de la ciudad, que recoge las demandas de la gente, que recoge
exigencias históricas de los diferentes sectores, que defenderán el derecho a la educación y a la salud como derechos universales, que está planteando que todos los programas sociales se conviertan en un derecho universal, de tal manera que no queden sujetos ni a merced de la administración en turno, sino sean derechos exigibles que la población pueda disfrutar independientemente de quién gobierne. Ese tipo de cosas que ahora estamos viendo que son atacadas. Hoy los derechos sociales son atacados en los medios de comunicación como un lastre del país por la crisis que estamos atravesando. Están diciendo que el gasto social es muy grande porque se pagan las pensiones a los adultos mayores, porque se está dando subsidios a la educación, porque se está subsidiando la salud, pero perdonen, la mayor parte del dinero público se va al subsidio a las empresas y a los bancos, claro, vía el FOBAPROA, vía el pago de la deuda y vía los contratos. Entonces, y a eso le llaman inversión, y a eso le llaman apoyo a la economía. Y en cambio todo lo que representa lo que nuestros impuestos, porque ese dinero es nuestro, invertido en la gente, le llaman gasto, le llaman incluso una carga fiscal, le ponen nombres negativos para que nosotros vayamos pensando que todo eso es negativo, que todas las conquistas sociales, que todos los avances de la sociedad son un lastre. Pues sí, pero para el modelo económico predominante, sí, para las empresas que pusieron a Peña Nieto, que pusieron a Calderón, que pusieron a Fox, a Cedillo y a Salinas, que son los que están gobernando realmente. Entonces, tenemos que hacer visible que esa estructura de poderes fácticos, hoy está interviniendo en la constituyente, y entonces, ¿qué podemos decir? Que la constituyente, en lugar de ser una oportunidad, como debiera ser, y como nos la quieren vender, es un riesgo para la ciudad. Entonces, tenemos que, los 22 compañeros que estamos comprometidos con esta visión universalista, estamos comprometidos con una visión democratizadora de la ciudad. Tenemos que ir a una segunda generación de reformas democráticas en la ciudad. Ya no solo basta elegir a nuestros gobernantes, ya no solo basta que tengamos una fuerza mayoritaria de izquierda en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, sino que tenemos que tener un Estado, primero, soberano, pleno, donde podamos elegir y decidir las políticas públicas y el presupuesto y hasta el endeudamiento del Estado, de la ciudad, y no estar tutelados por el gobierno federal, como todavía ocurre en ciertas en materia económica. Y luego, por el otro lado, tenemos que construir nuevas instituciones que permitan la participación de la gente, que la gente pueda gobernar. Pero para que eso ocurra, pues, desgraciadamente, esta asamblea constituyente no está acompañada de un proceso constituyente, que quiere decir de un proceso de debate, de discusión, de organización, incluso de contraste de cuál es, digamos, la visión de la sociedad plural y, digamos, incluyente, pero finalmente plural, y cuál es la visión que se está, digamos, debatiendo ahí, o que se va a comenzar a debatir en este Congreso. Entonces, yo creo que necesitamos entender esto como, pues, una batalla de la ciudad por sus derechos. En el caso de los representantes de Morena, pues estamos porque no haya retrocesos, digamos, no somos ingenuos. Ellos pusieron las reglas del juego, ellos pusieron al árbitro, ellos tienen las tarjetas de amarilla, roja y todas, y van a marcar penales en contra de nosotros todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que encarecérselos, o sea, exponerlos ante la opinión pública y que tengan un costo político. Cualquier decisión que sea contraria al interés público y al interés social de los capitalinos. Porque bueno, esto es parte de la lucha nacional, y si me apuran, hasta de la lucha internacional. La Ciudad de México es quizá el conglomerado humano más grande hacia la izquierda que hay en el mundo. Ninguna capital de esas dimensiones tiene una sociedad tan, digamos, inclinada hacia las posturas de la izquierda, ni con una tradición de organización ni de lucha. Entonces tenemos que salvaguardar esa memoria y potenciarla. Esto también tiene que ver con una visión autocrítica, digamos, las formas, el discurso, el análisis político, la interpretación de los problemas, digamos, que tenemos desde la izquierda, pues tenemos que también, digamos, ponerla pues en cuestión a la luz de las realidades. Y entonces veremos que la ideología
pues es muy importante, pero a veces no es suficiente para poder encarar los problemas, ni para poder explicarlos a la gente. Entonces no basta con que nos pongamos una camiseta roja, la hoz y el martillo, la estrella de 5 puntas, la cara de Andrés Manuel, lo que quieran, no juzgo, solo digo que no basta con ponerse una camiseta. Hay que construir una práctica política transformadora, porque hoy el ideal revolucionario ya es insuficiente frente a la crisis de civilización que tenemos. Y que incluso el modelo de transformación clásico del siglo XX, que fue tomemos el poder y cambiemos a la sociedad, ya no es el paradigma del cambio. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en otros países. ¿Qué pasa con la izquierda griega? ¿Qué pasa con otros países donde hay un cambio en América Latina? Hay límites al cambio desde el Estado. Entonces, si la sociedad no asume el reto de cambiar y no asume que el proceso de cambio es permanente, que no es un hecho, no es una votación, no es una toma de poder, digamos, formal de un gobierno, sino es un proceso de cambio permanente, algunos le llamaban la revolución permanente, pero no vamos a usar ese término porque ideológicamente se presta a debate, pero bueno, la idea es que tenemos que asumir que frente a al poder del capital, al avance que ha tenido sobre la vida cotidiana, sobre incluso la mercantilización de todo, de toda la vida, incluyendo las células de nuestro cuerpo, ya son parte de las mercancías. Entonces tenemos que asumir la conciencia de que todo forma parte de un sistema en el cual todas las decisiones que tomamos, todas las acciones que hacemos, todas las formas de comportamiento, lo que compramos, las cosas cómo convivimos, todo son decisiones que refuerzan al sistema o lo debilitan. Entonces tenemos que hacer visible que si hay un calentamiento global, que si hay un colapso digamos, ecológico a nivel mundial, nosotros también contribuimos a ello. Entonces tenemos que ir haciendo conciencia de que el cambio es un cambio pues planetario, pero que comienza en nosotros, y comienza en nuestros barrios, y comienza en nuestras ciudades y en nuestros países. Pero que ese cambio es de abajo y también tiene que impactar arriba. Entonces sí tiene que cambiar el gobierno, tiene que cambiar el Congreso. Nosotros tenemos que plantearnos el objetivo en el 18 de conquistar el gobierno federal, refrendar el gobierno de esta ciudad con un representante de la izquierda y ganar la mayoría del Congreso. Ahora sí no podemos menospreciar, como se ha hecho en el pasado, la Cámara de Diputados y de Senadores. Tenemos que tener esa mayoría para revertir y para poder abrir la puerta a revertir las reformas estructurales. No hay de otra. Y por eso tenemos que ir a debatir con los movimientos sociales. Tenemos que unificar las luchas. Ninguna lucha aislada va a ganar. Ni la lucha electoral, ni la lucha de los maestros, ni la lucha en defensa del territorio, ni la lucha por la autonomía indígena, ni la lucha por la autodefensa. Si todas las expresiones de defensa popular no visibilizamos el hecho de que si no nos unimos no hay cambio, porque ellos sí se unen, la derecha ya está unida, por eso están convocando a sus marchas de la intolerancia, que son los talibanes mexicanos que representan, que están engañando a la gente porque engañan a las familias diciéndoles, construyendo un fantasma de ya viene el poder gay o no sé qué se están inventando, vamos a quedar risa pues, porque aquí gobierna, o sea, la sociedad es conservadora todavía y gobierna el conservadurismo. Entonces, el hecho de que se empiecen a reconocer derechos no quiere decir que aquí hay una mayoría al revés, pero bueno, porque los derechos son derechos humanos. Y mientras haya una persona oprimida, discriminada o vapuleada por ser como es, por su color de piel, por sus ingresos, por su modo de vida, hay opresión. Entonces, es claro que no hay libertad para todos mientras haya un oprimido. Por eso nosotros defendemos el derecho a la diferencia. Y ese derecho pues, debe ser garantizado con igualdad para todos. Si se quieren casar, si quieren... El derecho de amar, que sea libre. ¿Por qué tiene que haber un maestro, un cura, un Estado, alguien que quiera determinar la vida de los demás? Debe haber respeto a la intimidad y respeto a las formas distintas de amar. Hay amor sin sexualidad. Y de ese no se habla, no solo se habla del amor que contiene alguna carga sexual, un deseo, o una orientación, o una preferencia. Está bien, porque esa está extendida y es mayoritaria, pero tenemos que respetar los derechos. Y entonces, Morena estamos claros que en esa Constitución tenemos que plasmar todas esas exigencias.
que no vamos a permitir que aquí haya un retroceso respecto al reconocimiento a la diversidad sexual. Y no vamos a permitir que no haya ningún retroceso de los derechos al cuerpo y los derechos de reproducción y los derechos sexuales de las mujeres. Al contrario, queremos que haya mucho más avance en términos de igualdad de género y de igualdad laboral y salarial, que todavía esa es una utopía. Entonces también digamos, tenemos un planteamiento del derecho a la ciudad. Y quisiera detenerme aquí en un sentido. El derecho a la ciudad es el derecho a una vida digna. Ese es el centro de todo. Entonces, la propuesta de Morena es la defensa de la vida para todos, con bienestar, con, digamos, satisfactores básicos como salud, comida, trabajo, pero también educación, pero también cultura, como elementos centrales del derecho al ocio. Entonces, para que tengamos derecho al ocio necesitamos un transporte público eficaz, tenemos que tener trabajo de cercanías, no vivir en la periferia y trabajar a 3 horas de la chamba, porque entonces se vuelve imposible. El único ocio que hay es el del transporte público, estar sentado ahí en el metro o en el camión, ¿no? Entonces, o los peceros infames que existen fuera de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión de que esta ciudad ya no puede seguir como está. Es irrespirable, es inmanejable, es insustentable, pero frente a esta crisis de la ciudad, de lo urbano, el capital ha encontrado con ese argumento un nuevo nicho para ampliar sus ganancias, pero no para mejorar la vida de la gente, sino para especular con su vida, para especular con el territorio, para especular con el agua, para especular con el suelo urbano y para apropiarse de los espacios públicos. Entonces Morena tiene muy claro que la defensa de los derechos, el derecho a la ciudad y la defensa del espacio público pasa por la democratización de esta ciudad, pasa por el derecho de consulta. Morena está defendiendo en esa constitución que se consulte a la población cuando haya proyectos de impacto social, es decir, edificios, infraestructura, grandes centros comerciales o grandes obras fabriles, que sean consultadas con la gente para, porque es la principal afectada. Entonces queremos que se establezca el derecho de consulta para todas estas cosas, incluso parquímetros, etcétera, ¿no? Pues que van a afectar a la vida. Y por el otro, también que donde existan estas obras, digamos, si los impuestos, las ganancias que se generen, pues si reinviertan en las zonas donde se afectan. Por ejemplo, que las ganancias de los parquímetros dejen de ser para las cuentas de la empresa privada que las gestiona y se convierta en una empresa pública y que sea transparente las ganancias y que se inviertan en los barrios, en los lugares donde están los parquímetros. Y entonces van a multiplicar los parquímetros porque va a haber beneficio a la gente que vive ahí, en lugar de que se multipliquen los estacionamientos. Bueno, está bien, pero que son cada vez más caros, cada vez más insostenibles. Entonces, que, digamos, todas las empresas o todos los servicios sean dados por la ciudad y que se reinviertan las ganancias, y que sean transparentes los contratos donde existan contratos. Y nosotros, por ejemplo, establecemos que el derecho al agua es un derecho humano, no solo es un bien social, es un derecho humano que debe garantizarlo el Estado. De tal manera que en la ciudad, nuestro planteamiento es que se impida cualquier gestión privada de la distribución, de la captación, la distribución del agua potable, el acceso al agua potable, las redes de distribución, pero también del saneamiento, porque el gran negocio también es digamos, la limpieza de las aguas grises. Pues nosotros, que como el agua es muy importante, queremos que también la parte de los drenajes, la limpieza del agua, el tratamiento de aguas residuales sea parte de la administración pública, no una empresa que está pensando en obtener ganancias, no en ver el bien social. Entonces nuestro enfoque es que queremos una ciudad de derechos para la gente, donde digamos, los avances, los triunfos o las conquistas de la sociedad capitalina pues no se pierdan, sino se profundicen. Pero también al mismo tiempo nosotros vemos que esto es parte de la disputa por la nación, no es algo privativo de los capitalinos. Aquí nosotros, esta es una ciudad cosmopolita, esta es una ciudad de ciudades, esta es una ciudad de todos los mexicanos, aquí hay de todos los estados, aquí hay de todas las etnias, aquí hay de muchos países y de muchos colores. Entonces
pues es una ciudad universal, pero no me estoy metiendo la mano, ¿dónde, no? Una ciudad universal que tenemos que preservar este carácter. Y entonces tenemos que reconocer los derechos de los pueblos originarios a su autonomía. 60% del territorio de la capital le pertenece a los pueblos. Entonces tenemos que hacer valer el derecho colectivo de los pueblos a preservar el bosque, el agua, que es de todos, pero está en manos de ellos. Entonces tenemos que ayudarles a que preservar el bosque, el agua, les reditúe a ellos un beneficio. Porque si no, ese es el principal incentivo para la privatización, para la venta clandestina y para el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Entonces tenemos que reconocer los derechos políticos, económicos, culturales a los pueblos. Pero al mismo tiempo también tenemos que reconocerles derechos a los indígenas residentes, que vienen de otras comunidades, de otras sierras, de otros pueblos, pero que aquí viven y que aquí se organizan. Entonces, también tenemos que reconocer esos derechos. Y ahí Morena está planteando que a los barrios y a los pueblos originarios se les reconozcan derechos, pero también a los indígenas residentes. Y hay un instituto de lenguas, y se traduzca a las lenguas, que haya traductores de las lenguas de los habitantes de aquí para que les presten servicios de asesoría jurídica, de defensa o incluso para orientar para la gestión de sus problemas. Entonces, hay una serie de propuestas que van desde los pueblos originarios hasta el derecho a las mujeres, pero también tiene que ver con el derecho a la gestión. Y creo que la propuesta de Morena, pues es de democratizar aún más la ciudad y de permitir que la fiscalización, la lucha contra la corrupción, la gobernanza de esta ciudad esté en manos de la gente. Entonces nosotros estamos proponiendo que en las alcaldías que ya están en la reforma constitucional, en lugar de hacer un consejo ciudadano, que vayan ustedes a ver a quién representen, sean cabildos abiertos, o sea, sean elegidos representantes, pero como si funcionaran como ayuntamientos, de tal manera que los ciudadanos puedan participar en la gestión pública, en el diseño de los programas y en las decisiones que se toman en el cabildo. Entonces, poner reglas necesitamos, mientras la tendencia mundial y la tendencia de nuestro país, a partir de las reformas, entre comillas, estructurales, es desmontar la república, es debilitar el ayuntamiento, es debilitar las formas de la soberanía popular. La propuesta de Morena es reforzar la participación democrática, el ejercicio de la soberanía popular y darle más poder a la gente para revocar el mandato en lo local y en lo estatal, incluso a nivel legislativo. Nosotros nos oponemos a la reelección de cualquier cargo. No estamos en contra de esta idea de la vida legislativa como una carrera y que entonces se perpetúen alcaldes y se perpetúen legisladores. No, que pues haya una democracia y si hay que aprender cada 3 años, pues se construya una forma en la que se eduquen los ciudadanos. Ya hasta quieren poner requisitos académicos para ser gobernante y para ser legislador. Perdón, ese es un derecho de todo ciudadano que no puede ser nugatorio por requisitos de segundo grado, por más legítimos que puedan ser. Pero es un derecho de todos, posibilidad de ser votado y de votar. Entonces, ningún requisito extra para este derecho. En todo caso, pues establecer, ver qué condiciones se necesitan para que un legislador que no tiene preparación, que no tiene escuela, pueda desempeñar su cargo de manera decente y de manera pues, que represente el sentido de los ciudadanos, ¿no? Que se eternice una élite de puros formados en el ITAM o en las universidades que quieran, y que pues, pongan candados para que el pueblo no pueda llegar nunca más al Congreso, porque además es eso lo que quieren, un gobierno de élites para una política de élites, para un país para las élites. Esa es la globalización, ese es el modelo neoliberal, un país para unos cuantos. Entonces nosotros estamos contra ese modelo neoliberal en esta ciudad, queremos una ciudad para todos y que el presupuesto público se use para todos. Entonces, por eso queremos que los derechos sociales, los programas sociales que ya se han ganado, pues se vuelvan ley, se vuelvan un derecho en la Constitución, de tal manera que obliga al gobierno a cumplirlos y le permita a los ciudadanos tener herramientas jurídicas para exigirlos. Entonces, yo cerraría aquí para que sus preguntas, sus comentarios, sus críticas, sus recortes o lo que quieran, puedan empezar con mayor tiempo,
yo quisiera nada más cerrar en el hecho de que ese constituyente, digamos, no es suficiente que estén ahí los 22 o los que quieran que puedan representar. Hay otros más que quizá puedan asumir esta representación de sectores y de las demandas sociales, pero necesitamos sacar el debate del recinto parlamentario. Necesitamos que, al revés de como se pensaba antes, que el Congreso sea la caja de resonancia, ahora la sociedad tiene que ser la caja de resonancia en este momento de ese proceso constituyente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mayoría automática y, digamos, artificial que se construyeron para vetar o para decidir lo que quieran. Entonces nosotros tenemos que visibilizar los riesgos y poner en perspectiva e informar a la gente de cuál es el debate, de cuáles son los puntos de vista que se están debatiendo y cuáles, y de alguna manera obligar a la gente, digamos, con la información a que participe, a que tome conciencia de... Y es una oportunidad también en este sentido, porque la ciudadanía, la democracia se construye con información, se construye con estos espacios de reflexión para conocimiento y profundización de los problemas, para que tengamos herramientas para tomar las mejores decisiones. Entonces, de la misma manera, tenemos que sacar el debate del salón de sesiones a la sociedad y obligar que los medios electrónicos y los medios de información, pero también las plazas públicas, también las universidades, también los espacios ciudadanos, se conviertan en cajas de resonancia del debate. Tenemos poco tiempo, pero es importante tomar cartas en el asunto, porque si ellos van a la privatización del agua, hay que movilizar para impedir que eso ocurra. O si lo hacen, encarecérselos. Porque también, seamos realistas, en esa ciudad sí podemos ser mayoría para revertirles las decisiones que tomen. Pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que ganar esta batalla. Esta batalla también es de símbolos. Pues tenemos que demostrar que la izquierda tiene un proyecto humanista, un proyecto de compromiso con la gente, un proyecto democrático, radical, no un proyecto de democracia formal, enunciativa, sino un proyecto de compromiso, de creación de una vida democrática. Para que haya un gobierno del pueblo, tiene que haber un pueblo organizado. Entonces eso falta. Tenemos un déficit democrático en esta ciudad respecto a la organización. Hay muchos movimientos, hay muchos vecinos organizados, pero no estamos unidos. O sea, los que luchan aquí en la Roma luchan solos. Los que luchan en Xochimilco contra la privatización del agua, contra la construcción de megatiendas, están solos. Los que luchan en Tlalpan contra la ciudad de la salud, que es una manera de la construcción de una ciudad de capital con el pretexto de la salud, está sola. Pues tenemos que unir nuestras luchas, como logramos unificarnos contra el corredor de Chapultepec. Ahí sí, toda la ciudad nos volcamos, de alguna manera, a veces de manera más activa, otras veces solo de manera iniciativa, pero nos pronunciamos contra este proyecto que significaba la privatización del espacio público y de una avenida muy importante. Entonces, así, con ese ejemplo, que además nos permite demostrar que con la consulta podemos revertir ese tipo de decisiones arbitrarias y convenencieras que no representan más que intereses económicos, no el interés público, pues podemos revertir otros procesos de privatización, otras decisiones que afectan a la gente. Entonces, pienso de manera optimista que esta ciudad es una ciudad avanzada, que va a defender lo que es suyo y que va a defender sus derechos, y que bueno, pues en este momento en el que se nos está negando ser una ciudad plena, nos tienen miedo a esta ciudad. Si esta ciudad se mueve, se moviliza, perdón, no hay gobierno que resista. Realmente, si los 9 millones de habitantes, más los 5 que nos visitan diario, son 14, ya es un porcentaje de la población muy alto del país. Si logramos que un buen porcentaje de esta sociedad nos organicemos, discutamos y nos movilicemos por nuestros derechos, los vamos a hacer valer. No cabe duda. Yo no tengo duda de eso. Ya lo hemos demostrado en muchos momentos, en varios episodios de la historia de esta ciudad, y hoy estamos emplazados a refrendarlo. Entonces, tenemos que, digamos, romper con nuestra cultura política.
Así como tenemos que acabar con la cultura política priista, del clientelismo, la compra del voto, de la gestionitis, de los representantes que viven de la gestión, de, digamos, el sindicalismo gremialista, que solo está pensando hacia adentro y no piensa en el bien social, de la lucha de las ONGs, que solo están pensando en el papel que juegan las ONGs, sustituyendo a la sociedad y no permitiendo que la sociedad asuma la lucha por sus derechos y ejerza sus derechos y la gestión de sus problemas. Tenemos que romper con este cascarón que se ha construido en el sistema político mexicano, que le impide a los mexicanos de carne y hueso, de a pie, emanciparse. Entonces, esta lucha no solamente es contra los políticos, es contra toda la estructura de poder que reproducimos. Entonces tenemos que construir nuevas formas y nuevos paradigmas de lucha social, nuevas formas de sindicalismo, nuevas formas de lucha ecológica, nuevas formas de relación entre ciudadanos y, por supuesto, nuevas formas de partidos. Los partidos tradicionales, incluido Morena, pues dejan en relación a la idea del partido que hay vertical. Digamos, esto es un proceso. Morena, digamos, nace de un movimiento social y político y, digamos, está emplazado a que siga siendo un partido de movimiento, pero eso es un reto. A veces lo logra y a veces no. Entonces necesita de la sociedad y del enfoque de la sociedad para que se incline hacia esos procesos democratizadores. Sin sociedad no hay cambio. Entonces no le podemos dejar a un partido, a una clase política, por más que pueda ser incluso heroica, o a un personaje, por más popular y que cuente con la mayoría de los votos, la carga del cambio. Si el pueblo de México no asume el cambio, no hay cambio posible, porque los obstáculos son muchos, porque los intereses a los que se va a oponer esto son muy grandes, tienen mucho dinero y mucho poder, y sobre todo cuentan a su favor, digamos, pues con las inercias sociales. Entonces, luego somos más críticos hacia adentro, hacia nosotros mismos, que hacia afuera, ¿no? Entonces también, digamos, equilibrar, hay que ser críticos. Yo pienso que la única forma que va a ser posible el cambio es que el espíritu crítico se apodere de la sociedad, pero también el autocrítico. Si no hay crítica sin autocrítica, si no somos unilaterales y le echamos toda la culpa al otro, también tenemos que asumir nuestras responsabilidades y también nuestros errores, tenemos que aprender de ellos. Y esperemos, con eso cierro, que haciendo un balance de todo ello, en el constituyente podamos lograr la mejor labor legislativa de algunos representantes de izquierda que están en minoría, pero que ojalá cumplamos el papel que nos toca, de ser defensores, de ser inteligentes y de poder construir los argumentos que convenzan adentro y afuera de que es un momento crucial para defender nuestros derechos. Y que, bueno, pues estamos emplazados todos a que así sea. Y bueno, pues yo lo dejo ahí y ya se alzaron algunas manos para... Luego yo. Sí, yo. Disculpe que adelante. Sí se oye, si no, bueno, ¿no? ¿Por qué no usas el...? Sí, préndelo, más quería hacer una observación. Miren, ¿por qué el Estado se ensaña con 4 estados? O sea, con Chiapas, Guerrero, y Michoacán. Porque son los estados que tienen anexos, ¿sí? Donde los empresarios quieren su suelo, pues las minas, el agua, los recursos naturales. Por eso se ha ensañado, o sea, en temas de gobierno contra estos estados, porque los demás también tienen lo suyo, pero más se ha enseñado con Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Yo esto lo he visto y lo he leído, y ayer asistí a un foro, y me lo remarcaron también esta compañera ayer, y yo pues digo lo que hice para comentarlo, para que no se nos olvide, que no dan, como dicen, vamos sin guarache, ¿verdad? Saben a lo que deciden y saben por qué están ahí en ese sentido, por qué les interesa, es para estar defendiendo al pueblo estado. Gracias. Gracias. Bueno, primero decirle al maestro que todos estamos con ustedes, que como dicen, esta lucha no se acaba. De hecho, yo vi un video de un maestro de Chiapas donde dice que no claudicaron, que se replegaron inteligentemente
para seguir reorganizándose y luchar con ellos. Y definitivamente yo no soy tan optimista. Yo fui a la última manifestación de apoyo para fuera Peña Nieto, no llegamos ni a 10,000, mientras tanto en Bellas Artes había más de 1 millón despidiendo a Juan Gabriel. Esa es la realidad del pueblo mexicano. Da tristeza, mucha tristeza. Y otra cosa, aprovechando ahorita aquí que está un compañero, digamos que lo toca por el lado político y el maestro en educación, sí, yo quiero decirles que todavía todos necesitamos hacer un esfuerzo más, porque algunos tenemos que considerar todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, muchos opinan que las primeras relaciones del hombre fueron las relaciones para comer, para cazar, para pescar, o sea, fueron las relaciones productivas, económicas, y que ahorita la base del poder político es la base del poder y acumulación de dinero que tienen, así, ¿verdad? Un poquito más retirado. Bueno, entonces tenemos que interactuar con todos los sectores. Otros dicen que los artistas, que el arte influye mucho en la politización del pueblo y de los jóvenes. Pero aquí tenemos que interactuar todos los sectores, porque cada quien que participamos, uno como político, otro como maestro, los maestros, los doctores y enfermeras en salud, pensamos que es la lucha más importante, y creo que tenemos que combinar todas las luchas. Por ejemplo, yo conozco a varios compañeros que están en proyectos de economía solidaria, en organizaciones, en tianguis, en monedas comunitarias, en cooperativas de producción y consumo, y casi no asisten a las manifestaciones sociales. ¿Por qué? Porque dicen que las manifestaciones no sirven de mucho, ¿sí? Entonces, como decía aquel compañero también, el maestro, todos estamos jalando por nuestro lado. A mí me consta que los maestros de la CENTE hicieron lo posible. Yo estoy, si no mal recuerdo, se reunían en la CENTE de la sección 9 en Santo Domingo, Belisario Domínguez, para tratar de hacer una unión nacional. Eso es lo que no podemos hacer ni lograr, porque todos los que estamos en un sector pensamos que lo económico es lo más importante, los que están en la política, pues que el constituyente, lo legislativo, pero yo quisiera que hubiera un intento integral, porque yo también puedo decir que estoy convencido que estos unos cuantos tienen el poder económico. De hecho, ya leyendo un poco más, y de hecho aquí han estado maestros de la UAM y de la UNAM, inclusive yo les quiero decir que hay una propuesta del socialismo del siglo XXI, que es la economía de equivalencias, y que es equivalente también a la democracia participativa, porque democracia no ha habido en ninguna parte del mundo. Son intentos y sofridos, pero no hay democracia ni en México ni en ninguna parte del mundo. Nunca, yo no he visto en ningún pueblo del mundo que el poder lo tenga el pueblo. Hay intentos, posibilidades. Pero entonces, yo también los invito a retomar a todos, invitar a Morena y a todos, que tratemos de hacer un esfuerzo todavía más inteligente y de agrupar a todos los sectores, pero combinar la lucha. No cada quien por su lado. Es que para mí lo más importante es el constituyente, otro es la lucha magisterial, otro es el sector salud, que dicen que sin salud pues no hay vida. Los que estudian economía y todo, pues yo digo que los economistas de ahora nada más son promotores y voceros del sistema económico neoliberal. A mí esos indicadores de Producto Interno Bruto y de población económica activa ya me tienen hasta la madre, porque no sirven para nada, no es la economía. Ahora ya, pues quería decir que esta economía del socialismo siglo XXI, ya, y yo también ya lo tengo claro, todo lo que han visto los maestros, y yo estudié economía y administración, y ya se lo dije a los muchachos, ya afortunadamente tuve la oportunidad de estar con los del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía. Lo que les han dado no es economía, se quedaron así los muchachos. ¿Cómo no? No es economía lo que les han dado. Lo que les están dando es crematística, que es la acumulación de... Ellos producen mercancías, no bienes y servicios, para vender en el mercado y ganar dinero y enriquecerse unos cuantos nada más, pero no satisface las necesidades de la población en general.
No nos hagamos tontos. Eso, lo que nos están dicho que siempre es economía, no es economía. Es crematísimo, es abuso. Yo les reitero lo que dice Galeano, ¿qué? Eduardo Galeano tiene una frase para mí chingoncísima, que dice: la economía mundial es la mejor la expresión más eficiente del crimen organizado. Y ahí se los dejo de tarea. Ojalá podamos unirnos, pero parece que todos somos protagonistas, unos que no, la educación es lo más importante, otros que la política, otros que la economía, la ecología, que a las zonas van a primero el cambio climático que todo lo demás, ¿verdad? Si no saben, ya los glaciares se están descongelando, y para allá vamos todos. A lo mejor nos gana el cambio climático, y nosotros, bien, gracias. Todavía hay gente que habla de 50 años para después. Yo todavía no estoy muy seguro si vamos a llegar a 20 años después. Gracias. Tratemos de ser breves para que puedan participar. Buenas noches, aquí de nuevo en el catecismo, ¿no? Para reanimarnos, porque allá afuera está muy desanimada la cosa. Vimos que Morena se convirtió en la prolongación del PRD, con sus pésimos gobiernos, es la verdad. Trae una bandera que dicen que dice la revocación del mandato. Yo no he visto que saquen a ninguno, que son pésimos funcionarios. Pésimos delegados, casi todos. Se salvan 2 que 3, 4. Yo sé que a ustedes les toca dar la cara, pero pues ni modo, le tocó dar la cara aquí, como somos una bola de grillos y nos decimos las cosas frente a frente. Yo digo que a lo mejor es un buen político, no lo conozco, pero ojalá le den chance a los nuevos políticos, a las nuevas personas. Clara Brugada sigue ahí de cacique de Iztapalapa, por Dios, cuando fue una pésima delegada. Ninguno ha sido wow, de maravilla, excepto López Obrador cuando estuvo de jefe de gobierno, que cambió muchas cosas desde allá de arriba. Pero un solo delegado que digan wow, para que se repita, para que lo volvamos a apoyar. Ninguno. Pero ojalá que tenga debate con ustedes y que se atrevan a defender a Clara Brugada, se atrevan a defender, porque la verdad que una toda maravilla, no creo. ¿Por dónde vamos a luchar? ¿Dónde está el ejemplo de Morena? O sea, sí me gustaría ver esa autocrítica interna. Yo sigo siendo de Morena, pero necesito el catecismo, necesito que me animen y que me digan, mira, no, de veras, a la próxima Clara va a ser más chingón o menos fea, ¿no? Anímenme, por favor, anímenme, necesito venir al catecismo para que me digan que Abelino se opone de que la gente que está conmigo tiene que estar de acuerdo en pegarle a los ambulantes. Entonces todo su gabinete son una bola de agachones, porque no se atreven a levantarle la voz. Opresor, ¿dónde está esa bandera que presumen de la revocación del mandato? Se estacionan ahí enfrente de mí, tenemos un local privado obviamente, y se sienta la de obras públicas, ahí se estaciona con un BMW del año, trae un chofer trajeadísimo, más trajeadísimo que Abelino, un fraude que tiene ahí con las megasobras que tiene. ¿Por qué a Nueva Alianza le dan la cartera que tiene más presupuesto? ¿Por qué no han pues sacado esa bandera de honestidad? Si la necesitamos. Si necesitamos limpiar la casa, si necesitamos decir que somos gentes honestas, pero yo todavía no me atrevo al decir en la calle, soy de Morena, cuando acabo de sacarme de la médula la porquería del PRD, resulta que estos son una prolongación del PRD, por lo menos en sus gobiernos, ¿no? Eso de andar haciendo labor mesiánica, de ir a las conferencias, bueno, se le agradece, pero bueno, espero que no lo tomen a mal. Yo contra ustedes no tengo mana, pero sí contra el mal gobierno. Y además decir que estamos adentro de ese pésimo mal gobierno, o por lo menos de la matriz de ese pésimo mal gobierno. Gracias. Tu pregunta, mi vida, ¿cuál? No, pues
Todas las preguntas ahí están. Gracias. Bueno, creo que en parte me sumo a la expresión, pero como crítica. Creo que aquí el ponente habló de que a veces debemos ser críticos y autocríticos, aunque nos volvamos acríticos, ¿verdad? Porque el exceso nos conduce a ello. Yo quisiera hacer una pregunta, sobre todo en lo que se refiere, hemos escuchado aquí de que hay una serie de propuestas que prácticamente representan una constitución alternativa. La verdad, como que veo que en su contenido contempla una serie de meras buenas intenciones. Quienes conocemos más o menos cómo se conduce una asamblea legislativa, creo que sabemos que no es fácil que logremos ser escuchados. Desafortunadamente sabemos que de entrada esta asamblea constituyente ya fue impuesta en un 40% con los 40 diputados. Quisiera yo llenarme de optimismo, pero hay que ser realistas. ¿Qué van a hacer nuestros diputados? Pues todo el mayor esfuerzo y muchos intentos de entrar al debate y querer ser escuchados. Pero sabemos también que en el momento en que ellos ya no estén dispuestos a conceder, tan fácil lo van a someter a una votación. Y como ellos tienen las 2/3 partes más 1, pues yo quisiera ver de dónde sacamos una 1/3 parte más 1 para poder oponernos a las decisiones, ¿sí? Entonces, llevamos las de perder ya de entrada. Probablemente sí caigamos en la discusión, pero va a ser un poco difícil que impongamos algunas de nuestras propuestas. Entonces, pues, efectivamente, y esto lo digo porque tuve oportunidad de hacer unas propuestas directamente con la comisión redactora, ¿sí? En materia indígena y pueblos originarios. Ya que soy consejero de pueblos indígenas ante el gobierno del Estado, pero autónomo, independiente, no dependiente de ellos, ¿sí? Y soy miembro del COPRED en materia de discriminación. Entonces, tuve oportunidad, tengo un pliego petitorio que en su oportunidad, ojalá y pudiera llegar a manos de nuestros constituyentes que nos van a representar y que defiendan esas propuestas que más que nada, para cerrar, siempre se lo hice saber a un don Muñoz Ledo. El día que el programa de derechos humanos del Distrito Federal, que es uno de los más avanzados del mundo, ¿sí?, no se tome en cuenta y se plasme en la Constitución, va a ser una farsa la Constitución y va a ser regresionista, porque vamos para atrás. Ese programa costó mucho trabajo para haberlo construido. La misma presidenta de Derechos Humanos dice, la sociedad no debe permitir que este programa no esté dentro de la Constitución. Con esto cierro, ojalá y nuestros diputados siempre pugnen porque gran parte de esos derechos humanos que a todos nos protege y a todos nos defienden, pudieran ser considerados los principales artículos. Muchas gracias. Yo le hago llegar por WhatsApp el video que grabamos con Muñoz Ledo y nuestro pliego petitorio. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Yo les quiero comentar, yo soy regidora de Morena en mi municipio y quería comentarte que como ciudadanos siempre, nunca había habido más que unidad, ¿cómo se llama? Unanimidad en las votaciones. Cuando llegó Morena, pues somos ciudadanos que venimos con honestidad a cumplir un cargo de elección popular y de verdad que para el sistema somos un problema, así como lo son los constituyentes en la asamblea, porque nosotros no entramos en esa dinámica del sistema donde o nos cooptan o nos reprimen, ¿no?
Entonces somos Morena ese freno. Te digo, en mi municipio, por ejemplo, tienen miedo de aprobar lo que antes, oye, pues aprobamos las cosas y todos estaban de acuerdo, ¿no? Incluso el PRD. Entonces, sí te digo que Morena estamos jugando un papel histórico, por lo menos en mi caso, que yo soy ciudadana. Yo soy ciudadana y para mí ha sido muy difícil enfrentarme diario con el poder, ¿no? Y estar siempre en contra de lo que hace daño al pueblo. Y yo creo que la gente se da cuenta de que Morena no somos lo mismo. Por lo menos en mi municipio somos 2 regidores y con eso somos el peligro, ¿no? Para ellos, para la corrupción. Por otro lado, la pregunta que yo le quería hacer a Jesús es que yo quería preguntarle, ¿por qué no aceptó Morena los designados de las diputaciones? Era uno. Bueno, y por otro lado, preguntarte, las debates que hay, por ejemplo, con Camacho, el diputado, que ahora puede tener 2 cargos a la vez, o sea, ser diputado y ser constituyente, o Alejandro Encinas, que es senador y aparte constituyente. Eso es lo que quería decir. Gracias. Buenas noches a todos. Pues bueno, para dar cátedra, me atrevo a decir con mis propias palabras, respondiendo a tu comentario y apoyando la posición de la autocrítica. Preguntas por un delegado que sí esté cumpliendo su trabajo. Te puedo poner el ejemplo del doctor Monreal. Me vas a decir de qué forma. Pues tal vez está batallando mucho, como él lo dice en sus palabras, está haciendo lo que puede con como recibió la ciudad, como se la dejaron. La delegación. Claro, también la delegación. Bueno, sí, disculpa, la delegación, sí, me inspiré, perdón. Bueno, es que la verdad, sí, también, vamos a ser honestos, todos en general están recibiendo, cuando dejas una administración y entra la nueva, ese pedazo de la ciudad la reciben en las condiciones que pues, ellos la encontraron y tratan de trabajar en lo posible, ¿no? También te estás refiriendo a Morena como una extensión del PRD. Yo creo que no es correcto el comentario, tal vez tienes tus razones para hacer las comparativas. Yo me atrevo a decir no, porque hay que tomar en cuenta lo que son las 2 izquierdas. La izquierda central, que aquí en México es una falacia, es la izquierda burguesa, es meramente una derecha enmascarada, se ve simplemente con el cinismo del PRD, queriendo aliar con ultraderecha, que es el PAN. Díganme si no es correcto. Claro. Es algo muy cínico. ¿Dónde están los ideales políticos que supuestamente representan? Aquí en el Distrito Federal, no vamos tan lejos, Gustavo Amadero, PRD, las elecciones robadas, asesinaron a un miembro de Morena que operaba en su oficina. ¿Dónde está la comparativa cuando entre ellos sigue habiendo esos roces? Más que nada queda bien, hay que diferenciar bien lo que es una izquierda, que es gente que trabaja para la gente y de la gente, a lo que es un cínico más que se disfraza de izquierda y lo único que hace es fomentar las ideas de derecha, que generan miedo y entre las multitudes, y generar pánico, histeria y meterles a sus ideales, hacer que ellos trabajen para él. Cito el caso del licenciado Víctor Hugo Lobo del PRD, que es una rata hecha y derecha y todos lo saben, y pues bueno, en lo personal no tengo comparación. Sí, Víctor Hugo Lobo. Ahora vamos a ser honestos, el otro punto que te quería comentar, ¿cómo poder diferenciar la izquierda de una izquierda burguesa o de ver esa gente? Hay un texto que compartieron en la página de Brújula Metropolitana, precisamente, que se llama Hija Televisa, del profesor Cristian Hernández, que te invito a leerlo. Te va a ayudar mucho a ver la comparativa de todo esto. Y pues bueno, también citas al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo te puedo decir que el señor precisamente es un líder, sí, pero no todo lo ha hecho él solo. Él está con un gran equipo de trabajo, desde siempre ha estado, desde que en su momento formó parte de la línea del PRD, que era el mayor representante de izquierda en México, y pues estamos aquí precisamente para apoyar esa gente que está detrás de él. Yo creo que todas las asambleas y todos los trabajadores, en casas de cultura, en delegaciones, todo es un trabajo concentrado para apoyar las propuestas
y darle también más fuerza al movimiento que está haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En cuanto al trabajo realizado, te puedo decir que, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc se ha crecido en medidas de seguridad. Por ejemplo, en Tepito, a menos de un mes de la caída de los líderes del cártel de la Unión, en el mero Tepito han quitado camiones del centro histórico de la ciudad que producían contaminación, y además, como son de los foráneos que van al norte del país, se hacía el nido de ratas ahí a todos los que iban a surtirse de mercancía al centro histórico, a Tepito, y ya iban de regreso a sus hogares. Toda la gente de ahí, de lo que es Tepito, Lagunilla, de los puntos que se han identificado como rojos, quitaron esos nidos de rata porque era un robadero tremendo. Ya me tocó ver balaceras, gente que venía de fuera y a punta de pistola los mataban, y pues decías, oye, ¿qué está pasando, no? En el mero centro atrás de Catedral, ¿cómo era posible? Y sí ha habido avances, es difícil ver todo, sí, pero yo soy consciente de que no se cambia el mundo en un día. Es un trabajo que a lo mejor a nosotros no nos va a tocar ver el resultado, pero podemos contribuir en él siguiendo trabajando y teniendo fe y creyendo, y sobre todo inculcando estos ideales a las generaciones venideras, porque si no creemos nosotros en ellos, si no en nosotros no hay esperanza, ¿cómo vamos a heredar ese espíritu? Y bueno, son mis palabras. Tengan todos una excelente noche. Falta un compañero. Dije, ¿cuándo saca la bandera que presumen de revolución? Bueno, buenas noches. Yo les puedo decir una cosa. Con el micrófono para que te oigan, compañero. Yo les puedo decir una cosa. Pero bájame aquí. Con respecto a Monreal. Yo estuve apoyando a los maestros desde el 8 de mayo del 2013 hasta el último día, hace 8 días. Cuando estuve mucho tiempo en el plantón de revolución, cuando Monreal entró a las elecciones, nos fue a ofrecer la ayuda y nos fue a pedir nuestro apoyo. Y yo les dije personalmente que por estatutos de la sección 22 no podíamos apoyar a nadie en las elecciones, aunque en lo personal lo podía hacer quien quisiera. Cuando ya fue él electo delegado en esa delegación, y que ya estábamos a finales del 2015, nos fue a ofrecer su ayuda por medio de su director jurídico de la delegación. Tengo el teléfono y el nombre de él. Esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión nos fue a ofrecer lo que quisiéramos nosotros. A mí me dijo que me podía dar las despensas que yo quisiera. A una compañera que vendía tlayudas aquí y que nos daba de comer a nosotros, le ofreció un local para vender. Ella es de Oaxaca también. Y posteriormente, en febrero de este año, cuando nos desalojaron, personalmente Monreal andaba dando órdenes de desalojo. Entonces, ahí me pueden decir si es camaleón o no es camaleón. Gracias. Se la deja muy fuerte. A ver, yo nada más a mí me gustaría que nos comentaras un poco digamos que esta diversidad que se ha presentado de los representantes de los otros partidos, que obviamente está implícito en toda tu plática, que es lo que nos va a dificultar poder lograr algunos derechos y demás. ¿Cuál es la estrategia que se va a utilizar por parte de Morena para evidenciar que ahí están sentados todos los que han hecho los que han hecho y que han querido revertir los derechos sociales de la ciudadanía? Porque ahí están los que votaron por las reformas, ahí están los que votaron por la gentrificación, ahí están los que votaron por la privatización. O sea, nomás es verles la cara a todos los que están ahí sentados del PRI, del PAN, del Verde. Sabemos que son un aglomerado de gente con la cual se va a tener que batallar de manera muy difícil. Creo que es muy pertinente la invitación y la convocatoria que están haciendo un grupo de compañeros para exigirle a Mancera de que se pongan afuera en las calles las pantallas para transmitir los debates, para que la gente lo pueda estar viendo y enterarse de todo, porque es importantísimo que estemos enterados, como tú dices. Y yo nada más quisiera
complementar, no, ustedes no lo van a hacer, tiene que ser con el apoyo de todos, pero en realidad tiene que ser con el apoyo de que si ustedes deciden, no nos movemos, todos estamos afuera y no nos movemos, como se hizo la primera vez con el petróleo, no como la segunda. Entonces creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Sí, porque eso es muy importante, ¿no? Que estemos informados en qué sentido van los debates. Bueno, no sé, yo lo primero que pienso es que, oyéndolos, les diría lo siguiente: la esperanza no es esperar, la esperanza es hacer. Ser de izquierda no es solamente tener camiseta roja, ni sacar la bandera roja, aunque tenga la hoz y el martillo, la estrella, les decía. Ser de izquierda es realmente tener una práctica a favor de la emancipación, a favor de la liberación, contra cualquier tipo de opresión. Y entonces, pues es una vara muy alta en este país donde la clase política está corrompida. Yo les puedo decir que la compañera Elsa y mi caso no somos políticos profesionales, somos ciudadanos haciendo política, y los invitamos a hacer política. Dejarse de quejar de que los políticos hacen la política. La política, en el momento en que la ejerzamos los ciudadanos, esto va a cambiar. Y va a haber revocación de mandato, y va a haber que los farsantes, los simuladores y los que se disfrazan, se les va a caer la careta. Pero si no hay una ciudadanía activa, que documente, que informe, pues, perdón, pero esta es una lucha nacional. Y necesitamos que la ciudadanía esté vigilante de Morena. O sea, efectivamente Morena tiene la bandera de la honestidad, pero también es un partido naciente en la pluralidad, así que no es una sola corriente ideológica, ahí conviven, digamos, todos los que nos une la idea de transformar al país, pero ahí hay gente que piensa diferente, y hay gente que incluso no se identifica con la izquierda. Seamos realistas. Entonces tenemos que llevar, cuando me refiero no se identifica con la izquierda, porque aunque se diga de izquierda, vea los movimientos sociales con desconfianza, vea a la gente que se organiza con desconfianza, piensa en las formas tradicionales de hacer política, de voten por mí y yo los llevaré al paraíso. Perdón, eso es una farsa, ni va a cumplir, porque no es posible. Hoy en este mundo donde ya hasta el sistema renunció al pleno empleo, olvídense que va a cumplir un político que ya no tiene ni dinero, ya por eso lo vendieron todo. Ya el problema de ganar el gobierno nacional es que ya todo está endeudado, ya está hipotecado el petróleo, está hipotecada las minas, está hipotecado todos los recursos naturales, están entregados los contratos, ya la deuda externa llegó al 50% del Producto Interno Bruto. O sea, eso es una crisis nacional. Entonces, ¿cómo le hace un pueblo para que en esas condiciones recupere soberanía? O sea, se convierte en un poder. Ese es el reto. Para mí el principal reto no es Morena, es la sociedad mexicana. Morena puede ser un propósito o un despropósito, una esperanza o una desesperanza, pero ese es el resultado histórico de la correlación de fuerzas, del nivel cultural que tenemos como pueblo y del nivel cultural que tenemos como élites políticas y culturales. Estamos viviendo una ofensiva contra México, y ¿cuáles son esa ofensiva? También incluye la cultura, incluye las ideas, incluye los símbolos, y la degradación de nuestra clase política es evidente. No solo son analfabetos, ya ni siquiera conocen la historia de México, no conocen la cultura, no leen, no se informan. O sea que también, no es porque yo añore a los viejos políticos, pero al menos se sabía la suave patria, podían citar de memoria a Morelos, podían hablar de los discursos de Villa y de Zapata, aunque fuera demagogia, pero es que estos ni siquiera se toman la molestia, ni los de la izquierda, de hacerlo. Entonces necesitamos combatir la degradación, y la degradación no se combate solo con la crítica y la autocrítica, se hace con el ejemplo, la construcción de una política distinta. Yo les recomiendo a todos los que dicen, a ver esos gobernantes que no sé qué, que a ver si el partido, pues pongan a prueba el partido, organicen la revocación. Si creen que aquí se gobierna mal, demuestren que se gobierna mal, yo los apoyo y construimos el imaginario y el espacio político para que se haga posible un revocatorio, no de encuestas, porque ese es el que van a hacer
que van a encuestar a la gente a ver si están de acuerdo cómo se gobierna. Es un chiste. Perdón, con todo el respeto que merece Andrés Manuel, eso no es revocación de mandato. Y que otros le siguen el ejemplo. Aquí lo van a querer aplicar como revocación de mandato, es una votación popular que refrenda o revoca el mandato. Pero eso es en las urnas, no que le pregunte a un encuestador la opinión a la gente. Pues eso, esa democracia de encuestas no la creo. Entonces, pero para que eso exista, necesitamos una sociedad organizada, que rompa el paradigma del paternalismo priista. A ver, gobernante, resuélvenos los problemas. Y que el gobernante también rompa esa lógica priista. Yo te los voy a resolver y a ver qué quieres y qué te quito y te condiciono mi apoyo y tú vas a votar por mí. La función pública es gobernar para todos, incondicionalmente, porque esa es una obligación legal, moral y constitucional. Entonces, Morena está comprometido con eso. Está comprometido con las causas de la gente. Está comprometido con hacer de la política una labor social, una labor en beneficio de los demás. Pero esos son proyectos políticos, éticos, que para que se materialicen, hace falta dos. Para todo matrimonio hace falta dos, hace falta gente con voluntad de encarar esta cultura política pervertida, pero hace falta un pueblo organizado que lo exija. Pensemos en una comunidad indígena. En una comunidad indígena hay mandar obedeciendo porque hay comunidad. El mandar obedeciendo no es solamente la convicción del gobernante que se pone a los pies de la gente porque así son las costumbres de ese pueblo, sino porque está ese pueblo organizado, si no, no hay quien lo exija. Entonces yo quiero ver a los pobladores de esta delegación exigiendo un gobierno democrático, participativo y que se opongan a la gentrificación y que puedan ejercer sus derechos y que hagan que Morena, que está comprometido, cumpla, porque para eso llegó. Aquí yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que nadie tiene cheque en blanco. Demuéstralo. Está bien, tú llegaste con esa bandera, demuéstrala. Y si no, pues te quitamos. Pero hay que tomarnos en serio nosotros nuestro papel como gobernantes, como mandantes. O sea, ellos están ahí y cumplen una función social. Quitémosle la función política porque distorsiona la palabra política, la tenemos muy introyectada y pensar. A ver, tiene una labor social de la responsabilidad de administrar los bienes de todos, el dinero de todos y resolver los problemas que nos afectan a todos. Ese es un gobernante. Entonces, retomemos y hagamos en memoria de dónde vienen las ideas de la izquierda emancipatorias y en el fondo la utopía. ¿Cuál es la utopía? Que la sociedad se gobierna a sí misma. Eso es el anarquismo, es el comunismo, es el socialismo. Pónganle como quieran. Se inventaron estados intermedios, que si el partido, que si la dictadura del proletariado, que si nos ahorramos este camino y los atajos. Está bien, es parte de un proceso político y histórico, pero en el fondo era un proyecto de una sociedad de hombres y mujeres libres, que asumían la responsabilidad de gobernarse y que lo podían hacer con base en la fraternidad. Entonces, ese es el tipo de sociedad que queremos. Y no tenemos que esperar a que venga la utopía, que nos venga alguien a presentarla, que la institucionalicen y que la vuelvan una constitución, que también puede ser letra muerta, si no hay quien la ejerza, quien ejerce los derechos. ¿Y por qué no nos la creemos? Y lo hacemos. Aquí se hablaba de la economía, el proyecto económico del siglo XXI. Pues no puede ser otro que la gente asuma una economía distinta, porque ya no hay las políticas estatales, las políticas de los gobiernos ya no son suficientes. Entonces, o la gente construye prácticas políticas, económicas y culturales distintas de izquierda, o no hay cambio. Con la pena, por más que esté Andrés Manuel, por más que haya Morena, por más que llegue el Partido Comunista al poder, si alguna vez llega, o si todavía existen, con posibilidades. Yo creo que hay que pensar, por eso hay que romper los paradigmas del debate político y del cambio. Sí, hay que exigir a Morena a fondo, y porque así el partido enunció un proyecto, se deslindó de una forma de hacer política, se presentó como una cara de un partido honesto. Exacto. Y que iba a defender los derechos de la gente, que cumpla. Exacto. Entonces, si en el constituyente tenemos al pacto contra México, con todas sus versiones partidarias, y Morena está solo, pues ese pedacito del constituyente tiene que cumplir con la tarea de defender de la manera más inteligente y con estrategias que involucren a los ciudadanos y no, digamos, volvernos políticos protagónicos, que hagamos un show
para justificar nuestra razón de ser, que eso es a veces a lo que se reduce en muchas ocasiones la oposición en el Congreso. Entonces nosotros tenemos que ser más inteligentes. ¿Por qué? Porque estamos obligados por esa ciudad que es más digamos, que tiene una cultura política más alta o más elevada que el resto del país, que es más exigente, pues tenemos que estar a su altura, pero al mismo tiempo también planteándoles alternativas de participación en un debate que no es otra cosa de qué ciudad queremos, qué economía necesita esta ciudad, qué país queremos. Eso es lo que está en discusión en la constituyente, no si le redactamos y le ponemos que el artículo 1, 2 y 3 sean los derechos humanos completos. Sí, tienen que estar ahí, pero ¿cómo los vamos a hacer exigibles? ¿Cómo los vamos a volver realidad? Ese es un tema que sí tiene que ver con todos nosotros. Y entonces yo pienso que así como se está planteando el cambio de paradigma de la transformación económica del mundo a partir de la organización de la sociedad, pues planteémonos también el paradigma de la transformación democrática de México sobre la base de la organización, y no solo de comités de un partido, sino de espacios comunitarios, de asambleas vecinales. El proyecto de Morena se basa en el reconocimiento de las figuras de poder popular. Así está. Nosotros queremos que en la Constitución se reconozca por primera vez el poder popular, pero podemos ganar ese debate. Podemos incluso que esté en la Constitución que exista poder popular. ¿Y dónde está el poder popular? Si el poder popular no se hace presente en este debate, perdón, pero será pues solo un enunciado. Entonces, para que se materialice y para que pueda lograr, o sea, justo, digamos, en términos simbólicos, toda esa clase política que está ahí, los Camacho Quirós, los Krill, los Enrique Jackson, etcétera, 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 ¿para qué les digo toda la raya que hay ahí? Nos tienen miedo, pero ¿saben por qué? Porque nos ven distintos. Hasta cómo nos vestimos, cómo saludamos, no estamos dentro de sus usos y costumbres y nos sentimos fuera de lugar porque ese es su lugar. Ellos sienten que es su lugar y estamos invadiéndolos, pero nos sentimos como la avanzada de los ciudadanos ya tomando el control de las instituciones. Ese es el mensaje que tenemos que rescatar de este proceso constituyente. Somos minoría porque todavía nos falta organización. Somos minoría porque se construyeron unos candados para dejarnos en minoría, pero representamos a la mayoría de los ciudadanos de la ciudad y tenemos que hacerlo valer. Entonces tenemos que hacerlo valer adentro, pero también tenemos que lograr comunicar a los ciudadanos la importancia de expresarnos y de estar informados y de movilizarse cuando sea lo importante, las batallas importantes. Tenemos que ir a arrollar ese Congreso y decir no a la privatización del espacio público, no a la ciudad del capital, no a la gentrificación, sí a los derechos sociales, y que pues vamos a estar más tiempo en comunicación. Y yo creo que qué bueno que se dé la crítica, qué bueno que no nos confiemos. El siglo XX estuvo lleno de promesas incumplidas, de utopías que se volvieron el horror, y hay que decirlo. Y a veces decirse de izquierda, uno tiene que deslindarse de ese pasado autoritario, que uno no quiere, digamos, no está luchando porque haya una dictadura, del nombre que le pongan. Queremos democracia radical, democracia de base, queremos un país para todos, donde todos podamos intervenir. Entonces, en eso sí somos convencidamente democráticos, muchos de los que militamos en Morena, que venimos de la izquierda, que venimos de la lucha social, que venimos de nuestra tarea, ha sido acompañar los movimientos sociales, y que aquí estamos en los mismos términos, ocupando un espacio para mantener la bandera en alto de la rebeldía, pero también de la alternativa. No basta con ser críticos y ser rebeldes. Hoy estamos ante el reto de la necesidad de construir las alternativas que nuestro país, que nuestro pueblo y que el mundo necesita. Y todo esto pasa por la Ciudad de México también. Entonces creo que estamos en un lugar privilegiado en ese sentido, y que no nos damos cuenta y no visibilizamos que tenemos una historia muy rica. Por eso me parece tan lamentable en un sentido que el día 19 de septiembre predominaron los discursos de la solidaridad y casi como la misericordia, y no los discursos o no las reflexiones sobre el hecho que significó el temblor
para el cambio social, cultural y el imaginario colectivo que llevó que transformó nuestra cultura, transformó nuestras acciones, nos transformó como personas. Entonces, y que destruyó el poder político autoritario de esta ciudad. Rompió los controles sindicales, rompió los controles de la CNOP, rompió los controles de las viejas organizaciones barriales y vecinales del PRI, y surgieron nuevas. Quizá luego se pervirtieron, quizá luego con Camacho Solís en el gabinete o en la regencia terminaron corrompiéndose. El movimiento urbano popular, no voy a decir nombres, pero bueno, les forma parte del proceso. Y les diré una última: el neoliberalismo o el capitalismo actual tiene la capacidad de fagocitar casi todo. Tiene la capacidad de incluso convertir la manera más radical en una mercancía. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de en el imaginario caer en esa trampa, porque entonces es que es la práctica lo que nos hace diferentes, no el discurso, no el planteamiento escénico. Por eso esto es un momento de los movimientos, no de las personas o las personalidades, ni de los partidos. Los partidos tienen que cumplir su papel, los dirigentes políticos cumplir su papel, pero es el momento de los movimientos, del pueblo organizado, de la construcción de un poder popular, de la posibilidad de construir desde la base una economía distinta. Si no, no hay solución al cambio climático, a la crisis económica, y ya estamos viviendo desde el 2008 una crisis permanente, y así vamos a continuar, porque esa es la nueva cara del capitalismo, para que siga acrecentando sus ganancias y sigan despojando a los pueblos. La forma crisis y la economía de guerra en la que estamos montados es la mejor forma. Entonces estamos regresando al siglo XVI, estamos regresando al colonialismo interno y externo como forma de dominio. Entonces estamos en la guerra. Visibilicemos eso y no volteemos hacia otros lados, y veamos cuáles son nuestros adversarios reales y cuáles son nuestros aliados, porque también en esta batalla global, pues si nos aislamos, si nos quedamos solos, aunque estemos puros, pues está más difícil lograr cambiar la sociedad. Entonces tenemos que tener una estrategia y una táctica, y a veces hay que aliarnos con sectores que pueden no ser revolucionarios ni superizquierda, pero que coinciden en la defensa de la soberanía nacional, o coinciden en el rescate democrático del país, o se oponen a este predominio del capital en alguna de sus formas. Entonces necesitamos también saber que tienen sus límites esas alianzas, pero necesitamos aliados, necesitamos crear una mayoría nacional para sepultar de una vez por todas a ese partido del Pacto contra México, que hoy nos va a llevar a más guerra, a más muerte y a destrucción del país. Eso es lo que está en juego. Entonces también tenemos que balancear qué es, o sea, para dónde y cómo. Entonces la crítica pienso que sí hay que hacerla, y hay que hacerla frontal y dura, pero hay que construir el camino para encontrar las salidas. Y por ejemplo, si vemos que otra vez la cultura política predomina en las propias fuerzas alternativas, como puede ser Morena, y se impone la cultura política priista, se impone la lógica de la mafia, porque pues no sabes de dónde te va a aparecer, te llega por un lado, te llega por el otro, te va a veces hasta lisonjeando, te va mimando, te va acercando, y cuando te das cuenta ya estás adentro. Es que la seducción del capital, como la seducción de la sociedad de consumo, es muy atractiva. Entonces hay gente que no tiene ninguna barrera cultural para enfrentarlo. Hay compañeros que están en el Congreso que no tienen experiencia política, ni información cultural, entonces de repente ya se encuentran con que les ofrecen dinero, o que les ofrecen cosas que nunca podían haber pensado ni soñado. Entonces a veces los ciudadanos tampoco son garantía por sí de las cosas. Entonces tenemos que construir, digamos, los contrapesos para que nadie, o que el que se desvía, pues pague el costo y impedir que eso ocurra. Entonces necesitamos construir un poder popular, un poder social que gobierne esta capital y que gobierne estas delegaciones. No importa quién esté en el gobierno, si aquí las reglas las pone la gente. Yo creo que ese es el paradigma que tenemos que construir, y que la crítica que hay de los límites del cambio democrático como está en los hechos, en la vida real, pues deja mucho que desear. Y si es efectivo, yo soy el primero en ser crítico en eso, pero también soy consciente de que la crisis es tan grave que podemos perder
no solo la ciudad, sino el país. Y entonces tenemos que balancear cómo nos unimos, cuáles son las batallas importantes, y cómo combatimos los vicios y las perversiones del propio sistema que te lleva, que lo que quieren es cooptarte. O sea, para decirlo en una palabra, la izquierda puede gobernar, incluso hasta la más radical y revolucionaria, siempre y cuando no cuestione el modelo económico. Ese es el tema. El tema es el modelo económico que hace que la riqueza social, la generada por todos, sea apropiada de manera ilegal, inmoral, por unos cuantos. Esa es la gran perversión. Pues tenemos que contrarrestar eso. Entonces tenemos que hacer leyes que pongan candados, gobernantes que ayuden a que el pueblo pueda empoderarse, pero sin sociedad, sin pueblo organizado, sin ciudadanos que estén organizados con este objetivo emancipador, pues todos salimos sirviendo al mismo amo. Y así seamos defensores de derechos humanos o partidos políticos que disputamos el poder con una alternativa. Si no logramos construir una práctica y una sinergia con la sociedad, terminamos siéndole útiles al poder. Pues por eso tenemos que sí visibilizar este debate. Es la única manera de poder ir construyendo juntos una hegemonía cultural, una idea, una construcción social imaginaria y una práctica social que nos lleve a otro lado. No hay ahora en el horizonte una utopía concreta a seguir. Hay que construirla. No hay un modelo económico alternativo al capitalismo hoy. Hay que construirlo, porque esto nos va a llevar a la barbarie, a la degradación, a la destrucción misma del planeta. Entonces, si queremos vida, queremos humanidad, necesitamos tomar el control de los procesos como sociedad. Entonces, pues yo lo dejaría, y esto es lo que está detrás del constituyente. Pero no solo del constituyente. Para mí no es más importante el constituyente, para mí es más importante que la gente se organice para defender sus derechos. Ese constituyente, les puedo decir con todo respeto que bueno, la prensa pueden ganar, se los vamos a revertir. Somos mayoría aquí, o sea, tampoco nos engañemos, tenemos la fuerza, pero también aquí la disputa política es los símbolos. Entonces Morena la izquierda en la ciudad tiene que demostrar que tiene alternativa, que no es solamente una oposición escénica con intereses contra nosotros como partido, sino que representa los intereses de la comunidad y de la colectividad frente a los intereses del capital que representa a nosotros. Pero en eso hay que ser muy inteligentes, y a veces teniendo razón, pero no sabiéndola demostrar, no sabiéndola comunicar, termina uno haciéndoles el caldo gordo y aislándose, tipo Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el caso de Morena. Entonces tenemos que evitar que también las trampas de ser, entre comillas, radicales nos atrapen y nos aíslen. Pues tenemos que combinar la inteligencia, los argumentos, la movilización, la construcción de información para que la gente se haga una idea de qué se está debatiendo, porque luego se vuelve muy abstracto. Y entonces, ¿qué es lo concreto? Que lo que está en juego es concreto y entonces tenemos que comunicar. Y bueno, perdón, yo ya me alargué un poco, pero por ahí yo lo veo. Y bueno, pues esto es una batalla más de la ciudad. Pero les digo, yo no es que soy optimista, es que confío en la gente. Ese es distinto. Y yo creo que esta ciudad ha demostrado en muchos momentos que está a la altura. Pero hay que trabajar para darle fuerza a eso. Bueno. Pues muchísimas gracias. Por esa razón no aceptamos un representante en la Cámara de Diputados porque no estamos de acuerdo con esa representación y había que ser congruente. Y por el otro lado, nosotros estamos poniendo en cuestión la violación al artículo 125 de la Constitución, que dice a la letra que ningún legislador puede ser legislador en 2 legislaturas simultáneas. Entonces estamos pidiendo a los senadores y diputados, incluyendo a Alejandra Encinas y etcétera, etcétera, que opten, si quieren estar en el constituyente, que renuncien a su cargo en el Congreso y por lo tanto a la dieta, porque también para que se les aclare, los constituyentes es un cargo honorífico, no recibimos un solo quinto. Incluso Morena estamos discutiendo si aceptamos el apoyo institucional para trabajar.
por ser congruentes, no queremos que se nos asocie la idea de que estamos en este cargo para obtener algún beneficio. Entonces, lo menos posible contacto con ese asunto. Nosotros estamos todavía definiendo cómo lo vamos a hacer, pero que estén confiados en que pues, vamos a hacer un buen papel y un papel de defensa de los derechos de la gente de la ciudadanía. ¿Cómo nos enteramos acerca de cómo va la resolución de si se va a hacer público los debates? No vamos a hacer público en los próximos días, ya está discutiéndose hoy, mañana, pasado, el domingo a más tardar ya sabremos, porque es el límite del reglamento que tiene que tener la constituyente, y ahí se va a quedar claro, porque nosotros queremos que esté por el reglamento todas estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias. De todos modos vamos a poner una tribuna popular los días de las sesiones. Que son martes y jueves, ¿no? No se sabe, porque ellos quieren que sean los lunes para que puedan ir a sesiones martes y jueves a la Cámara de Diputados y Senadores. Pero todavía no está claro. Pero sí, eso es totalmente ilegal, ¿no? Que estén. Claro. Bueno, ellos dicen que no, pero. Un artículo, ¿no? El licenciado Batis mencionaba un artículo. El 125. 125, el cual definitivamente lo están violando. Pues, ¿cómo se permitiría que sigan en funciones violando un artículo ya? Pues miren, compañeros, en este país de la ilegalidad y la inmoralidad hay que a veces bregar con eso, denunciarlo. Nosotros lo hemos denunciado, por eso hemos tomado la tribuna varias veces, bueno, no la tribuna, sino el micrófono, antes del inicio de los trabajos para denunciar esto, pero evidentemente no hay eco. O sea, es que los usos y costumbres de la clase política mexicana es violentar constantemente la ley, violar la Constitución, y no les importa. Entonces, nosotros lo que les molesta es que lo señalemos. Hay que evidenciarnos, todo el momento evidenciarnos. Somos la piedra en el zapato, no sé qué hacer. Gracias. Nuevamente, muchas gracias.